I anem a arrencar la primera entrevista en el nostre historiador de capçalera. Avui tenim a Eduardo Ferreres. Eduardo, bon dia. Molt bon dia a tots. I com diu el dit en el maestrat, una bona secà, una bona remullar. Ja que tenim aigua a la gana. Aigua voler, tot el que volguéssim. Eduardo, anem a parlar avui d'un personatge molt important, com és Jaume I. Un personatge que aquí a les nostres comarques, tot el que és la corona d'Aragó, el rei de València, Jaume I, Jaume I i Jaume I. Doncs anem a conèixer molta cosa de Jaume I, el Conqueridor. Exactament. ¿Correcte? Bueno, antes de comenzar, como ya suele ser habitual, pues me gusta relacionar las fuentes de donde saco toda esta información que os brindo, ¿no? Todo lo que vamos a comentar ahora pues está sacado de la bibliografía, de la crónica de un cronista real de la Corona de Aragón, como lo fue Próspero Bofarull y Mascaró. También de la historia del rey Jaime I, de Mariano Flotats, sobre la historia de la villa de San Mateo, aunque no hablaremos de San Mateo, pero bueno, exponía mucho lo que llegó a ser la reconquista por la zona del Maestrazgo, de Ildefonso Ferreres Aleu, y también de Manuel Betí. Pues bueno, hoy en día, si entras dentro de lo que es Internet, pues la Wikipedia ya nos aporta numerosísimas informaciones sobre la historia de las poblaciones, de las comarcas, y de allí pues también, digamos, he bebido de la fuente de la Wikipedia. Y bueno, pues empezando con el tema de la Reconquista y ya dejando la zona, digamos, de los Pirineos, porque como ya anteriormente hemos comentado, sí, los carolingios y los francos, para que no volvieran otra vez a invadir los sarracenos, establecieron como una muralla en el Pirineo en la que establecieron una serie de condados, y que estos condados con el tiempo se convirtieron en reinados, como lo fue Navarra, que su primer rey fue Íñigo Arista, el reino de Aragón, que fue su primer rey Ramiro I, pero ya inmediatamente ya a su hija y ya la casó con el Ramón Berenguer, que era el conde de Barcelona. Y entonces Aragón y los condados de Barcelona se unieron para fortalecer sus posesiones, sus condados, y iniciar juntos lo que después hemos conocido como la Reconquista. Hay que recordar que la palabra Reconquista pues, es reconquistar. Antes teníamos unos territorios con una lengua y con una religión que era la católica. Eso se perduró durante la época de romanización, durante la época visigótica, pero claro, llegan los musulmanes, los sarracenos, los infieles que decían, sí, y bueno, y nos hacen cambiar totalmente la situación en cuanto a la lengua, en cuanto a la religión y todo. Claro, si ahora íbamos a recuperarlo, lo que hacíamos era reconquistarlo, o sea, una cosa que ya antiguamente era nuestra. ¿Pero on comencem la Reconquista? Bueno, pues la empezamos pues por los pilares básicos que tuvo. Jaime I pues estaba eufórico con la toma de Mallorca. Y entonces, pues claro, a más, ¿no? Hay que ir a más, a ver si podemos entrar, como si dijéramos, en la zona ya valenciana. Entonces hace una primera incursión. Jaime I era jovencito, se le unieron varios nobles de Aragón y de la zona de Cataluña y algún otro extranjero, y sin pensarlo dos veces se decide atacar Peñíscola. Pues esto será muy fácil, ¿no? Y bueno, y ahí tiene la primera derrota. O sea que nada más entra en el Reino de Valencia, ya le derrotan en Peñíscola. Claro, el cabizbajo pues se va a Teruel, todos le culpan de que se había perdido porque no había negociado. Porque en aquella época las guerras, para tener éxito, se tienen que negociar, igual que ahora, ya que no hay nada nuevo. Y entonces, retirado en Teruel, empezó, digamos, a organizar de qué forma se podría hacer. Entonces llama a los hospitalarios, que tenían su sede en Amposta. Los hospitalarios, bueno, tenían muchísimo más poder
en aquella época que los templarios ya empezaban a decaer, Declive. empezaban a ser, como si dijéramos, proscritos y por lo tanto, pues con los hospitalarios les cita a una reunión. Y esta reunión la hacen en Alcañiz. Entonces en Alcañiz, con los hospitalarios, que era pues la fuerza pretoriana más importante que tuvo en la Reconquista Jaime I, junto con los nobles, de entre ellos Blasco de Alagón. Blasco de Alagón pues representaba una familia pues muy noble de todo Aragón y tenía pues mucha fortaleza, muchos soldados, mucha gente que iban con él pues a donde haría falta, ¿no? Entonces tienen una reunión y es el mestre del hospital en la cual insta al rey a la conquista de Valencia. Pide a Blasco que le explique al rey qué hay en Valencia. Y hay una frase muy importante que la voy a leer porque es muy interesante. Blasco de Alagón le dice: yo, señor, he vivido en Valencia más de 2 años, cuando vos me desterrasteis, y puedo deciros que no hay en toda la tierra mejor ni más hermoso país, y que de Dios abajo no hay tan ameno lugar como la ciudad de Valencia y todo su reino. Claro, pues, ¿cuánta fuerza disponemos? Tal, pues vamos a por ellos. Entonces, aún hacía falta, digamos, pues hacer más pactos. Y cuando ya tuvieron todos los pactos previstos, Blasco aconsejó que en vez de empezar otra vez por Peñíscola, empezara por Burriana. ¿Y por qué por Burriana? Pues porque en Burriana era importante, pero tomando Burriana se aislaba todo el norte del Reino de Valencia y se cortaba el suministro a las ciudades más importantes que tenía en aquella zona, que era Cervera y Peñíscola. Entonces el propósito del rey no era de batallar, sino de negociar. Y como las negociaciones con Cervera y Peñíscola estaban, digamos, verdes, eran favorables en Burriana, y es cuando dijeron: vamos a intentarlo. Pero tampoco no les fue fácil, porque sí que hubo que sacar espadas. Hubo un sector de la nobleza valenciana que dijeron que no, que si caía Burriana, automáticamente caería Valencia, y por lo tanto había que resistir, y hasta incluso hubo un asedio, pero duró poco, se impuso la negociación y al final acabaron tomando Burriana. Es diu que Jaume I va fer un pacte amb el bisbe de Tortosa. Exacto. Vamos a ver, no quiso negociar cuando ya le zumbaron en Peñíscola, pues ahora dijo, pues hay que pactar sí, ¿no? con el obispo. Y cuidadín, el obispo de Tortosa, como no llegó a pacto con Peñíscola, cuando quiso entrar en Peñíscola, pues bueno, ya te apañarás. Cuando, bueno, debería de ser, vamos todos a una. Ah, no, si no me das intereses que yo busco, yo no te ayudo. Y entonces es cuando acude al obispo de Tortosa y le dice: ¿en qué me puede ayudar? Y el obispo de Tortosa le dice: ¿qué es lo que me vas a dar? Jaime I dice: bueno, ¿qué quieres? Y el obispo de Tortosa dice: quiero toda la jurisdicción eclesiástica hasta Almenara. Por eso, hasta hace poco, el obispo de Tortosa tenía poder eclesiástico hasta Almenara, y que en los años 60, pues a raíz de que resurgió de nuevo, quisieron fortalecer el obispado de Segorbe, absorbió Castellón, y hoy en día todavía se mantiene el obispado de Tortosa hasta las cuevas de Roma. Y gracias pues a ese apoyo, el obispo de Tortosa apoyó la Reconquista, si no, no la hubiese apoyado. En aquella època, quina llengua parlaven els valencians, per dir-ho d'alguna manera? Sí, efectivamente. Bueno, voy a citar una cosa muy breve, que cuando el rey toma Peñíscola, no sé si el cronista lo tradujo de lo que le respondieron los de Peñíscola o que lo tradujo tal cual en el Arromançat de Peñíscola.
cuando los cristianos pactan con los peñíscolanos, pues los peñíscolanos se dan cuenta de que no pueden hacerle frente. Y entonces, pues el rey Jaime I les concede pues toda clase de privilegios, y hasta incluso que no les va a faltar nada, va a respetar la religión, va a respetar los fueros o los usos y costumbres de los propios árabes. Y bueno, y hay una frase en la cual le dice, bueno, el rey promete a los peñíscolanos el pacto favorable, y ellos le responden, quererlo tú així, nos lo queremos, nos fiaremos en tú, donarte hemos lo Castelló en la teua fe. O sea, si tú lo quieres así, pues bueno, pues nosotros te lo daremos y te daremos, fíjate, el Castelló. Castelló es diminutivo de castillo, castillo pequeñito. El Castelló y en la teua fe, en tu fe, en la cristiana. Y entonces al pactar con ellos, pues ese pacto ya empieza en Burriana. En Burriana hay gente que tenían influencias con Peñíscola, y entonces es cuando llega a oídos del capitán que consigue administrar Burriana, y preparan una entrevista con él para que hiciera de mediador con los sarracenos de Peñíscola para ver si también se podrían, digamos, pues negociar o pactar, y lo consiguen. Entonces se pacta de que, bueno, los peñíscolanos exigen que entregarán el castillo solamente si va el rey, si no, no lo entregan. Y entonces, pues claro, se preparó pues una comitiva que partió desde Teruel, y ya en la crónica real de Jaime I ya habla pues de que entran en el reino por el río de las Truchas, van a Salvasoria, cerca de Catí, allí hacen noche, un 21 de septiembre pasan por San Mateo, qué casualidad, el día del patrón de San Mateo, pero no se llama San Mateo porque pasó, sino que el nombre de San Mateo ya lo dio su abuelo cuando en la primera incursión que hubo de cristianos tomaron Cervera. Cervera llegó a ser Cervera de la Frontera porque consiguieron cristianizarla, pero después hubo una irrupción de bereberes y se volvió a perder. Pues bueno, ya pasaron por San Mateo y estaba yermo y deshabitado. Y pasan por Cervera, los cerverinos pues expectantes, porque no se detuvo el rey en Cervera, llega hasta Peñíscola, en Peñíscola llega por la noche, se aposenta allí en los viñedos al lado del Irta, y al día siguiente salen para pactarlo. Entonces el pacto consistía en que se le respetaba los fueros, toda la gente que quería irse voluntariamente les darían protección hasta donde pudiesen llegar al sur, hasta las fronteras, prácticamente pues a la zona de Almenara, porque ya eso todavía era. Y hasta incluso les daban comida, les daban habituallamiento, que por cierto pone la crónica que les dan corderos, les dan vacas, y las tienen que ir a Tortosa a recogerlas, porque esa fue una de las aportaciones que hizo el bisbe de Tortosa, es decir, dar habituallamiento, y salen 200. Ya. Es importante decir que sí que hubo, a pesar de con el pacto, gente que salió. Y entonces, claro, hubo que hacer algunos pactos y traer alguna gente de fuera. Estem parlant molt de pactes a Borriana, pactes de Peñíscola, i també hi havia pactes al Canyís. Què es va pactar al Canyís? Entonces en el Canyís se pacta. Bueno, perfecte, anem a iniciar la guerra, anem a prendre Borriana i anem a fer lo siguiente para no pegarnos. La part litoral y de centro de la Reconquista, todo eso será para la Orden del Hospital, porque es la que más soldados aportaba. Todas las tierras que reconquistemos lindantes con Aragón serán para Blasco de Aragón.
pero el rey se reservará las villas que quiera, tanto del litoral, centro de los valles, como junto a Aragón, que más le convenga. De entre ellas va y pide Morella. Blasco de Alagón tiene una discusión con Jaime I que Morella la quiere él. Y el rey insiste que la quiere él. Bueno, pues se cierra la discusión y al día siguiente le dicen al rey: Majestad, Morella ha caído. Don Blasco la ha tomado y se ha proclamado señor de Morella. El rey coge un berrinche, una rabieta de estas tremendas, tiene una discusión tempestuosa con Blasco de Alagón y al final Blasco de Alagón tiene que ceder y ceder Morella al rey. ¿Por qué? Porque el rei a Morella la queria com a puerta de València. I de fet, quines eren les villes més importants del moment? Partiendo de la base del Emirato de Tortosa, que era el que controlaba la zona del Maestrazgo, o sea que hasta prácticamente Castellón pertenecía al Emirato de Tortosa. Los emiratos se establecieron, es cosa curiosa, en donde hubo obispados en la época visigótica. Y se ha seguido así, porque pues con los cristianos, taifes, ¿no? Donde había emiratos ha habido obispo, como en Albarracín, que se permitió el obispo porque fue un emirato, ¿no? Y entonces las ciudades más importantes al sur de Tortosa pues era Cervera, que tenía un enorme castillo, porque Cervera tiene un castillo impresionante. Ahora cuando lo han rehabilitado, pues se está viendo la importancia. Y bueno, y si uno se imagina con la superficie, que hay huellas allí en el castillo, que tenía la torre del homenaje, pues aquello era un castillo impresionante, muy importante. Claro, eso controlaba todos los valles centrales y hacía de frontera hacia el sur. Y después Peñíscola. La importancia de Peñíscola era más que nada pues porque así como los cristianos, bueno, los visigóticos, romanos, usaron las vías augustas, los árabes usaron la marítima y las vías augustas quedaron obsoletas. De ahí que San Mateo no sabemos ni si existía, cae en picado. Pero claro, al caer los musulmanes, entonces se rehace otra vez la vía augusta, ese enclave con Zaragoza, y es cuando los valles centrales, pues San Mateo, Salsadella, La Jana, Traiguera, empiezan, y Cervera se queda un poquitín ya aislada. Hay que destacar de que Peñíscola, fíjate si era importante, que de allí era el rey lobo, Mohamed Ben San, Aben Mardanís, ya en 1124 nace allí en Peñíscola. Tenía una política y una categoría y una influencia impresionante. También nació el literato Alí Albatá, o sea que Peñíscola era muy importante dentro de lo que fue el mundo musulmán. I ja per acabar, Eduardo, per què es van aplicar els fueros de Lleida? Muy bien, bueno, los fueros de Lleida, en Peñíscola salieron 200 personas, en Cervera pues debieron de salir 30 o 40, y eso que salían garantizándoles la seguridad, no como ahora que viene una guerra la gente huye, y huye la mayoría de la gente, pero con acuerdos pues salieron unas minorías. O sea que Peñíscola si salieron 200 pues porque había 500 o 600 habitantes. Pues lo que quería el rey era tener gente de confianza. Y entonces lo mejor era aportar gente para hacer las cartas pueblas y que sean de la confianza del rey. Y qué mejor que traerlos de Lérida, porque hablaban el mismo idioma, es decir, una romanzat casi igual, porque en Lérida no hablan igual que en Barcelona, ni en Gerona, ¿me entiendes? No, entonces era una forma de colaborar. Entonces nos damos cuenta que todos los que firman las cartas pueblas, es decir, el representante del rey en cada municipio, todos venían de la zona de Lérida. Pero eso no quería decir que había un éxodo de leridanos hacia aquí, no.
Y entonces, claro, de ahí que aquí hablaban y continuaron hablando el arromanzat de toda la vida. Pues molt bé, Eduardo Ferreres, parlat avui de Jaume I, i la pròxima, què ens tocarà la pròxima? Bueno, pues ya entraremos en la Orden del Hospital, que tuvo una relevancia, una importancia muy importante, sentó las bases de lo que llegó a ser el maestrazgo, en cuanto a toda su economía, toda su influencia, todo su poderío, y de ahí pues a la independencia de la orden transformada en Orden de Montesa, que fue pues una orden militar enteramente valenciana y que prácticamente pues fue, digamos, el brazo militar de lo que llegó a ser la corona de Aragón, que bueno, llegábamos hasta Grecia, nuestro imperio, llegamos a ser un imperio. Eduardo Ferreres, historiador, moltes gràcies una vegada més i fins la propera. Bueno, pues gracias a vosotros y hasta el próximo día.